y viví en Costa Rica a los 14 años. Y yo vengo de una familia de escasos recursos, de un barrio humilde. Mi papá no era cristiano, mi mamá era cristiana. Cuando yo nací, no siempre había sido cristiana. Mis abuelitos eran cristianos también. Y yo nací en una familia con bastantes situaciones difíciles. Cuando tenía 14 años, yo nací y crecí en la iglesia. Acepté a Cristo cuando tenía 10 años, me bauticé. Y a mis 14 años estaba pasando por una situación familiar súper difícil, súper difícil. En mi casa hubo agresión, hubo excesos, hubo muchas situaciones. Y cuando yo entré en la danza me proveyó esa estructura que yo siempre digo que me salvó la vida, porque yo no sabía, mejor dicho, yo estaba en un colegio público, entonces tenía muchas amistades, muchas influencias, muchas cosas a mi alrededor que me pudieron haber desviado, que pudieron haber atrapado mi atención. Había drogas, había alcohol, había malas influencias, malas amistades. Mis amistades no eran en el colegio, mis compañeros no eran cristianos. Y yo entré en la danza y a mí la danza me obligó a buscar a Dios, me obligó a entender, a leer la palabra, a tener disciplina, a levantarme temprano, a llegar a la iglesia temprano. Le contaba a Carol y a Pablo es mi hermano mayor. Mi hermano Pablo se vino a vivir aquí con mi papá cuando en el 2001 por ahí, y les contaba a ellos que cuando yo estaba en la danza en Costa Rica teníamos que danzar domingos. Habían 3 servicios. Había el primer servicio a las 7 de la mañana, entonces había que estar ahí a las 6, y yo vivía a 1 hora de la iglesia, entonces tenía que salir de mi casa a las 5, y yo soy la menor de 6, entonces todos mis hermanos tenían que levantarse conmigo y mi mamá y salir antes de las 5 de la mañana de la casa para llegar allá. Entonces teníamos que levantarnos a las 4:30. Y se imaginarán que los adolescentes no les encanta levantarse a las 4:30 de la mañana un domingo. Entonces era súper difícil. Yo tenía que pelear con mi familia para sacarlos para ir a la iglesia. Y Dios nos formó. Cuando cumplí 18 años, yo salí del colegio. Mi mamá nos regaló un viaje para venir a visitar a mi papá y a mi hermano aquí. Y entonces yo llegué aquí y yo me iba a quedar apenas un ratito como para celebrar la Navidad y ya, finales del 2002. Y entonces mis tías me convencieron para quedarme un tiempo estudiando inglés. Entonces yo dije, bueno, está bien. En Costa Rica pues no estaba matriculado en la universidad todavía. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar. Entonces me quedé y vine a la iglesia, conocí Cosecha. Y entonces mi hermano Pablo ya estaba, creo que sirviendo en el sonido. Y entonces yo le dije, Pablo, qué raro, porque aquí no hay danza. Qué raro, ¿verdad? Porque yo veo que la gente danza aquí, entonces ¿por qué no hay danza? Y me dice Pablo, yo no sé, hablé con el pastor. Y yo dije, bueno, voy a hablar con el pastor. Pero me preparé. Y entonces busqué en la Biblia, y los voy a invitar a que vayamos a Juan 4. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer un documento de todo lo que yo me acordaba, de lo que yo había aprendido en Costa Rica, y le voy a hablar al pastor de lo que yo sé de la danza. Ya yo tenía 4 años de danzar y había llegado al liderazgo de la danza en mi país, entonces ya tenía como un poquito más de base. Pero este versículo de la Biblia, para mí, y todo lo que yo les voy a hablar a ustedes hoy, es lo que ha marcado mi Biblia, mi vida, desde que yo soy una niña. Y el versículo de Juan 4, vamos a ir a Juan 4:23.
Y Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para mí ese versículo ha sido un versículo que ha marcado mi vida siempre, porque desde que yo comencé a danzar y a entender que la danza es una forma de adoración, en mí nació un deseo de adorar a Dios desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi corazón. Yo no les mencioné que cuando yo tenía 5 años, yo iba al closet de mi mamá y me ponía las faldas de mi mamá que me llegaban hasta aquí y daba vueltas por toda la casa desde los 5 años. A los 6, 7 años mi mamá me puso a danzar en el kinder, en presentaciones. Y cuando yo llegué a la danza, yo dije, this is it, since I was 5. Y después entendí que yo estaba adorando a Dios con mi cuerpo y que muchas cosas que yo no podía decir en palabras, las podía decir con mi cuerpo. Muchas veces la oración no la podía expresar con palabras, pero la podía expresar con danza. Y muchas veces yo podía expresarle a Dios cosas que ni yo podía decir. Y este versículo a mí me enseñó que cuando nosotras danzamos, adoramos. Que nosotras no danzamos para que nos vean, no danzamos para que nos reconozcan, no danzamos porque es bonito, danzamos porque estamos adorando a Dios. Entonces no danzamos solo en la iglesia, no danzamos solo en un evento, danzamos en nuestro cuarto, danzamos en nuestra casa, en nuestra sala, donde nadie nos ve. Y ahí Dios toca nuestro corazón, ahí Dios quebranta nuestro corazón, como ustedes estaban hablando ahora. Ahí es donde Dios nos marca, y eso es lo que nos hace crecer. Entonces yo le entregué ese bosquejo al pastor y ese versículo, y yo le dije, bueno, yo creo que esta debería ser la base del ministerio, y que el ministerio debería llamarse Adoradores en Espíritu y en Verdad. Y el pastor, yo le entregué el documento, y la siguiente semana me dijo, ok. Y yo, ¿cómo que ok? Sí, ok, tenemos un evento el 7 de abril, a ver si era el 7 de abril, creo que era el 7 de abril del 2003. Y me dijo, tenemos un evento el 7 de abril, entonces se pueden preparar para eso. Y yo, ok. Y nuestro primer ensayo fue el 2 de marzo del 2003. Entonces tuvimos un mes para prepararnos. Y ese mes fue, ¿verdad? Dios mío. En ese momento, tal vez ustedes no recuerdan, pero la sede no existía. Lo que existía era el salón que está a la par del templo, que se llama el Salón Candlelight. Y los ensayos, porque ese salón me parece que era rentado, ¿verdad? También. Entonces, los ensayos eran los sábados antes del ensayo de los músicos. Los ensayos eran a las 2 de la tarde. Y después de ahí nos teníamos que quedar hasta las 7 al servicio. Y no les conté, pero el ministerio inició con 5 personas y yo. Y todas las personas que iniciaron conmigo vivían en Fremont. Entonces, desde Fremont tenían que viajar hasta aquí, 1 hora, 1 hora y media, quedarse al ensayo de la música y después quedarse al servicio. Y cuando comenzamos a danzar, éramos solo 5. Entonces teníamos que danzar sábado y domingo. Entonces ellas salían de su casa al mediodía el sábado y también tenían que estar aquí el domingo a la 1 de la tarde porque teníamos que alistarnos.
el sacrificio fue súper alto. Y nosotras, como adolescentes, ni cuenta nos dábamos, porque uno de adolescente tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, esas 5 personas se llamaban Andrea, Carla, que eran hermanas, Alicia, Alejandra, que también eran hermanas, y Silvia, todas menores que yo. Yo era la mayor, yo tenía 18 años, ellas tenían 15, 14, eran niñas también. Yo nunca tuve una queja de sus papás, nunca me dijeron sus papás que no podían venir. Entonces, esa foto que ven ahí de rojo es una de las primeras fotos. Si ustedes se fijan bien, mis pies están descalzos. La falda y el leotardo blanco fueron hechos a mano. Y las chicas, en la foto de donde yo tengo una bufanda amarilla, esa foto fue en el 2016 más o menos. Y nosotras todavía, esa foto de ahí abajo es de hoy, todavía somos amigas, todavía hablamos. Gracias por presentar la foto. Y yo les quería mostrar esto por varias razones. Número 1, esto que ustedes están haciendo aquí es para siempre. Ustedes van a conservar estas amistades para siempre. Siempre y cuando esas amistades estén basadas en Dios, estas amistades van a conservar para siempre. Segundo, ustedes son una red de apoyo entre ustedes. Ustedes se van a ayudar mutuamente, ustedes se van a levantar mutuamente. Como decía ahora Katy, yo decía, Katy, no diga eso, porque sí van a venir pruebas y nos va a costar. Y Dios aquí está formando en ustedes una red de apoyo donde ustedes se van a ir levantando las unas a las otras en el camino de la vida. Esto no es de ahorita, esto va a continuar. Y ok, ¿qué les quería también comentar de esa foto? De pies descalzos, la ropa fue hecha a mano. Ese traje, solo la falda y el leotardo nos costó más de $120 a nuestros papás, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos trabajo. Pero era mucho dinero. Solo tuvimos un traje el primer año y no teníamos dinero para los zapatos. Entonces danzamos descalzas los 2 servicios durante más de un año. Se nos rompían los pies, sangrábamos, y al día siguiente con masking a danzar. Se nos hicieron callos, tuvimos problemas de salud por esas cosas, y aún así un año sin danzar, danzando sin zapatillas. Al año yo pedí donaciones y no me acuerdo quién, porque la verdad no me acuerdo, pero nos donaron zapatillas porque nosotros no podíamos comprarlas. Y yo me tenía que ir porque yo solo iba a estar aquí 6 meses. Entonces, en julio yo entregué el ministerio. Quedó en manos de Alejandra. Yo me fui para Costa Rica. Pasó todo el 2004 y a finales del 2004 yo regresé, pero yo venía solo a visitar a mi papá. Claro que sí, yo venía a ver a mis amigas y obviamente iba a ver el ministerio. Y cuando regresé, mi papá tuvo un accidente de carro, lo atropelló un carro, se le quebró toda la sangre y todo lo que se puede haber roto, se rompió. Y entonces yo estaba aquí, mi mamá estaba en Costa Rica, mis hermanas también. Entonces yo decidí quedarme y apoyar a mi familia. Y eso me permitió volver a danzar en el ministerio y volver a retomar el liderazgo. Les estoy contando así muy a gran escala, ¿verdad? Pero retomé el liderazgo. Ya para ese entonces, despuesito se integraron Tania y Katy. Eran unas niñitas, yo me acuerdo, así chiquititas, lindísimas. Después también entró Cindy fue la líder del ministerio que yo dejé incorporada. Una de las cosas, fun facts que les puedo contar es que desde que yo conocí a Andrea, el día que la conocí, sabía que ella iba a ser líder del ministerio, desde ese día. Y no se dio Andrea la de colochitos que está en la foto de abajo. Ella
fue líder con Cindy, como Katy y Tania son líderes. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque ella tuvo un liderazgo de mucho corazón, de mucho amor. Dios la usó muchísimo. Nosotras teníamos lineamientos para organizarnos y les voy a mencionar algunos de los que teníamos. Primero que todo, la parte espiritual y la parte técnica siempre tenía que ser igual, o la parte espiritual no podía ser menor que la parte técnica. Entonces, si teníamos ensayos, si el ensayo era de 1 hora, devocional media hora, ensayo media hora. Si nos íbamos a alistar antes de salir a danzar, media hora devocional, o mejor dicho, media hora alistarnos, media hora de devocional. No podían haber ensayos y no podían haber días para danzar sin haber buscado la presencia de Dios antes, es decir, sin haber tenido devocional antes. Nuestra ropa de los ensayos siempre era ropa cómoda, floja, nada tallado, nada provocativo. Si íbamos a asistir al servicio y alguna necesitaba llegar tarde, lo mejor era que llegara ya vestida para que pudiera ahorrarse esos 30 minutos de alistarse ahí, pero tenía que estar en el devocional. Si no estaba en el devocional no podía danzar. Los devocionales rotaban, entonces yo hacía el devocional un día, otro día lo hacía otro día lo hacía otro. Eso fue una bendición. Les puedo decir que nosotras en los servicios tuvimos muchos devocionales y nos costaba salir a danzar porque ya la presencia de Dios estaba ahí con nosotras. Ya estábamos ahí llorando, ya estábamos ahí y Dios estaba con nosotras, y de pronto empezaba la música y ya sentíamos la presión, pero no podíamos salir. Los implementos también nos ministraban a nosotras, banderas, mantos, que era lo que teníamos en el momento. Nuestros implementos y nuestros trajes siempre limpios, siempre limpios. Y como les digo, solo teníamos un traje, entonces era muy difícil, pero siempre limpios. Cuando yo me fui y regresé, ya las chicas habían hecho otro traje. Les cuento que una de los cornerstones o de los milestones que tuvimos fue que el pastor una vez le donó a todas las chicas del grupo zapatillas, y les comento que cada par de zapatillas nos podía costar $100. Eran bastante caras para nosotras en ese momento, hace 23 años. Esos fueron milestones para nosotros porque era muy difícil para nosotros de conseguir y se nos rompían bastante rápido. Nuestro ministerio reportaba al ministerio de música, al ministerio de alabanza, y cuando yo entregué el ministerio fue cuando Cindy comenzó a ser líder directa, reportándole directo al pastor, lo cual fue un promotion súper alto y súper bueno porque ya tenía esa comunicación directa. Y hay tanto que les podría contar, sin embargo les puedo decir que ese ministerio fue de una gran bendición, fue mucha bendición. Nosotras también, en ese año que yo estuve, fuimos a danzar con el pastor Anapa y a San Rafael. En esos años y en los años venideros tuvimos hombres en el ministerio también, tuvimos varios hombres en el ministerio, tuvimos señoras en el ministerio también, y éramos poquitas, teníamos mucha responsabilidad. Pero les puedo decir que nuestras vidas no eran perfectas, no éramos cristianas perfectas. Teníamos luchas en nuestros corazones, teníamos luchas en nuestras casas, teníamos luchas en el colegio, teníamos luchas con los amigos, teníamos luchas en la familia, incluso tuvimos luchas en la iglesia, tuvimos pecado en el ministerio y tuvimos restauración también. Tuvimos una gran amistad y una gran hermandad entre nosotras, pero sobre todo, nosotras, lo que nos unía era el amor por Dios. Dios despertó nuestro corazón. Dios nos enseñó lo que era buscarlo a Él
con esa necesidad, con esa pasión, con ese anhelo insaciable. No se trataba de la danza, se trataba de Dios. Ustedes me dieron 4 temas. El primer tema fue cómo comenzó el ministerio. Ya, check. El segundo tema es el legado. Y para eso les quiero decir que el término legado significa aquello que se deja o se transmite a sucesores, ya sea material o inmaterial. Entonces, primero, todo esto que les acabo de contar, se los estoy contando. Y quiero que cada una de ustedes se imaginen ahí donde están sentadas, todas las personas que hay detrás de ustedes, apoyándolas para que puedan estar aquí. Porque las que están aquí son ustedes. Pero detrás de ustedes, there's so many people. That's your mom. That was my mom. My grandparents. Mis líderes, sus pastores, mis pastores, mi hermano, Carito, mi familia. Detrás de mí están mis pastores de Costa Rica, está mi líder de danza, está la profeta del ministerio que un montón de veces me decía cosas de la Biblia y de Dios que yo ni siquiera entendía, y eso eran semillas que ella estaba sembrando en mí. Y gracias a todas esas personas hay todo un legado detrás de mí para que yo hubiese podido venir aquí cuando tenía 18 años, y para que fast forward 23 years later you could be here. Y detrás de cada una de ustedes está todo ese sistema de apoyo. Están tus papás, está tu mamá, está tu familia, están todas esas personas que te están apoyando. Ese legado, entonces, mi legado directo fueron esas 5 chicas, Tania y Katy. El legado de ellas son ustedes, pero el legado más importante de cada una de nosotras, chicas. Hey, ya voy. El legado, es que se los quiero leer. El legado mayor y más importante de este ministerio es y siempre serán los corazones que aman y adoran a Dios con inocencia, anhelo y pasión. El deseo de tener una relación con Él, de servirle, de adorarle en espíritu y en verdad. Que su presencia selle nuestros corazones. Yo les puedo decir que en la danza y en lo privado, yo he tenido experiencias espirituales con Dios que nunca en mi vida me van a dejar negar la existencia de Dios, negar a Cristo, negar la fe. Y así cada una de ustedes van o han experimentado eso. Y eso es realmente lo que nos debe mantener aquí. Yo les contaba a Carol y a Emily ahora que cuando yo dejé de danzar, yo me asusté porque it was 10 years of my life. I was a kid and then I was older and I was like, oh my God, I was like, ¿verdad? Y ahora que vi a Andrea, la de Colochitos de la foto, la vi y ella me decía, I felt like I was gonna lose my relationship with God. If I would stop dancing, then I would lose my relationship with God. And that did not happen. It did not happen because you will carry that with you. That is the whole objective of being here. Like, yes, we are doing like a very beautiful dinner. You guys are spotless, beautiful, pretty. You guys are doing great. The ministry is growing. But the focus, the objective, the main reason has always to be your relationship with God. Cuando yo vine la segunda vez, y las quiero llevar a Juan 4 otra vez, and I promise I'm gonna try to finish it. Vamos a ir a Juan 4 y me voy a disculpar con ustedes porque necesito leerlo en español.
Entonces lo voy a buscar en mi Biblia del teléfono. Ok. Las quiero llevar a Juan 4, 10. No. Sí, 10. Y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Vamos a brincar al versículo 13 y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. Cuando yo vine la segunda vez aquí y retomé el ministerio, Dios habló a mi corazón y me dijo que realmente el nombre del ministerio era Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. Y es muy interesante porque el versículo base que Dios me dio fue este. Y justo después de ese está el versículo original de más ahora viene y ahora es. El río de agua viva que fluye de nosotras es la oración. El río de agua viva que debe de fluir de nosotras es la presencia de Dios, es Jesús. Y yo decía, oh my God, it's been 20 years and the ministry has grown 10 times. You guys are 10 times what we were. We were 6, you're 60. If that is not a real agua growing by the presence of God, you guys are the testimony that the word of God is real. The word of God is true. Ok, ese es el legado, chicas, la adoración. El legado es un corazón y una relación con Dios viva y real. Entonces, si ustedes dejan de danzar en algún momento, si en algún momento tienen que entregar sus implementos, van a llorar, les va a doler, pero la presencia de Dios siempre va a ir con ustedes. Y no importa donde ustedes estén, no importa lo que estén haciendo, no importa en qué lugar estén, Dios siempre va a llamar a sus corazones. Escuchen. Y para eso, voy a brincar un montón de cosas y voy a pasar ya a la sección de palabras de aliento. Y para eso, yo les traje unos versículos bíblicos y pueden coger uno cada una. Hay 60, o sea, espero que hayan 60 personas. Si hay más, lo siento, porque me voy a quedar sin versículos. No lo lean todavía. Hasta que todas tengamos el versículo bíblico, lo pueden leer. Pero en la sección de palabras de aliento, mientras que ustedes están tomando los versículos, yo pensaba y decía, bueno, ¿qué palabras de aliento les puedo dar? Y realmente, chicas, yo no tengo palabras de aliento para ustedes. Porque no, yo le decía a Dios, you guys don't know me. Most of you have never seen me. So this is not my making. Esta no es mi obra. Es la obra de Dios. So if I wouldn't done it, somebody else would have. If I wouldn't be here, somebody else would have done it. So you are chosen to be here. You are chosen to be here. And you are privileged to be here. Un privilegio que es como se llama ahorita el servir en la iglesia, es un privilegio por eso, porque si nosotras no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, porque la obra es de Dios. Y para eso tengo un montón de versículos que después les puedo dar. Pero realmente la obra que nosotras estamos haciendo aquí es de Dios. Les voy a pedir que no lean el versículo todavía. We're going to put the versículo down. And I'm going to tell you guys something. Esos versículos son los versículos que Dios me ha dado durante toda la vida. Dios me ha hablado en esos versículos desde que yo era una niña. Y esos versículos son los que han sellado mi corazón desde que yo era una niña. Y yo espero que ustedes estén pasando por ese proceso de leer la palabra y de sentir que, uy, este versículo me está hablando.
Y esos versículos las van a acompañar el resto de su vida. En los momentos que ustedes dicen, hay un versículo, que la verdad no me acuerdo dónde está la cita, pero es súper raro. Y yo decía, ¿qué significa esto? Desde que yo estaba bien pequeña lo encontré. El versículo dice, echa tu pan sobre las aguas y al pasar de los días lo recogerás. Y yo decía, what does that mean? What really does that mean? Porque ¿cómo vas a echar un pan en el agua? El pan se pone todo moist y se deshace en el agua, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿qué es eso tan raro? Y I'm gonna tell you guys that I understood that verse until like 2 years ago. Like, it was really hard. It was really hard. And I'm like in my 40s, guys. So, it was like, okay. But ese versículo, it came with me until now. And in the moment when I needed it, and when God decided for me to understand it, I did. So, if you read your Bible and you don't understand, just keep it with you. Keep those words with you. ¿Y ya todas tienen ese versículo? Okay. So, I don't have palabras de aliento para you guys. I don't have. Because it's not my word. It's God's words. So, each one of you is going to lift up your versículo. And I'm going to start reading those versículos because I have them here. So, the first versículo, and but this one that I'm going to read is none of you have, because this is for all of you. And I want you to listen. This versículo is in Isaías 65:24, if you want to write it down. Isaías 64 dice, y antes que clames, responderé yo. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. So you don't even need to, sometimes you don't even need to speak. Even in your heart, whatever you have in your heart, God has already heard you. God has already heard you. El primer versículo que les voy a leer está en Daniel 10:12 y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Segundo versículo, Jeremías 1:7-9. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y me tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tercero, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Guys, this is palabras de aliento for you from God, not from me, okay? Isaías 55:6-8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Salmos 18:32-33. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Filipenses 2, del 1 al 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ese versículo es un poquito difícil de entender, pero lo que quiere decir es que lo que Dios quiere es que nosotros sintamos amor. Él quiere sanar nuestras emociones. Nosotras no estamos hechas para sentir tristeza, no estamos hechas para sentir rencor, ira. Dios quiere sanar esas emociones y que todos sintamos lo mismo, que es el amor. Dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sobre ti sanidad y sanaré tus heridas, dice Jehová. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y me falta un montón más. Voy apenas por el 15, y ustedes, me faltan 5. Primera Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 15:17, esto os mando que os améis unos a los otros. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 25:14 dice, es la parábola de los talentos, y básicamente lo que dice es que no tengan miedo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes, y quiero que todas vayamos a ese versículo, es Salmo 139. Y vamos a leerlo todas juntas. Vamos a leerlo todas juntas. Y quiero que, si les es posible, se ubiquen en ese salmo como si fueran ustedes la que lo estuvieran diciendo, como si fuera su propia oración. Salmo 139, voy a buscarlo. Salmo 139 dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. Lo estoy leyendo en la línea de la tradición del lenguaje actual. Dice, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Tú me tienes rodeado por completo y estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí tú darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por esto te doy las gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de esto estoy seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro.
Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de controlarlos, de contarlos. Serían más que la arena del mar, y aun si pudiera contarlos me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Vamos a brincar al versículo 23 y dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Dios nos conoce desde antes de nacer y nos trajo hasta aquí, y solo Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y eso, chicas, tal vez ahorita ustedes no lo puedan entender, pero saber que toda la línea de nuestra vida está trazada, conocida por Dios, que cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer, ya Dios las sabe, buenas y malas, y saber que Él nos trajo hasta aquí, que aquí nos está marcando y que de aquí nos va a enviar, es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso, porque no importa a dónde nosotros vayamos a estar y que sea lo que vayamos a hacer, si vamos a danzar, si vamos a predicar, si vamos a estudiar, si vamos a ser arquitectos, si vamos a hacer proyectos, si vamos a hacer lo que sea, ya Dios lo sabe y ya lo tiene escrito. Y yo espero, chicas, que su paso en la danza marque sus vidas en ese aspecto, que la presencia de Dios las acompañe siempre y que esos ríos de agua viva, que es la presencia y la adoración al Señor, nunca dejen de fluir. Muchas gracias.